buenas tardes. Muy bienvenidos a todos a este panel denominado Cómo proteger la propiedad industrial con los NFT, organizado por el Instituto de la Propiedad Industrial. Agradecemos a los expertos invitados su participación y predisposición y a las autoridades del colegio por permitirnos difundir este tema de gran actualidad e interés. Bueno, como el título lo indica, veremos distintos aspectos de la relación de los NFT, que son los Non-Fungible Token o tokens no fungibles, con la propiedad industrial. En una primera parte, si se quiere decir un poco más tecnológica, para comprender mejor el tema, los doctores Alejandro González Rossi y José Luis Romero Victorica nos introducirán respecto a los siguientes temas. ¿Qué es una blockchain? Criptomonedas Bitcoin y Ether. Las diferencias y analogías de los NFT o NFT con el mundo real. ¿Cuál es la estructura de un NFT? Y también se realizará una demo de acuñamiento en vivo de un NFT. En la segunda parte ya nos vamos a introducir de lleno en lo que es la propiedad industrial en sí, con el licenciado Pablo Massa, que abordará las siguientes temáticas. ¿Cuál es el comportamiento de las empresas en el metaverso? La importancia de los NFT, así como la implicancia, ya sea en las marcas, en los modelos y diseños y en el secreto industrial. Asimismo, nos ilustrará con dos casos resonantes de marcas notorias. Al finalizar las exposiciones, daremos lugar a las preguntas. Bueno, ahora le doy la palabra a Federico, quien va a presentar a los disertantes que van a introducir el tema. Muchas gracias, bienvenidos. Muy buenas tardes a todos. Como dijo Silvina, voy a presentar a los expositores que van a exponer en esta primera parte del panel, quienes van a explicar en qué consiste esta nueva tecnología. Ellos son Alejandro González Rossi, es abogado egresado de la Universidad de El Salvador, es magíster en Derecho Empresarial por la Universidad Austral, es socio del estudio González Rossi Abogados. Alejandro es especialista en Derecho Laboral y tiene una importante cantidad de publicaciones sobre esta materia. Es profesor en distintas universidades. Alejandro, además de ser abogado laboralista, se especializa en blockchain y es director del programa de blockchain, Derecho y Empresa de la Universidad Austral. El otro panelista es José Luis Romero Victorica, es abogado, egresado de la Universidad Nacional de Córdoba, tiene un posgrado en Inteligencia Artificial y Derecho por la Universidad de Buenos Aires, tiene una diplomatura en Nuevas Tecnologías, es profesor y cofundador del Seminario sobre Blockchain y Criptomonedas de la Universidad Católica de Córdoba, y además es cofundador de la empresa Birkle, que es una empresa que se dedica a tokenizar activos físicos en blockchain. Bueno, hecha esta introducción y la presentación de los panelistas, le doy la palabra a Alejandro. Bueno, gracias Fede, gracias al Colegio Público de Abogados, gracias al Instituto por invitarme. La verdad para mí es un gusto, es mi colegio, desde que me recibí, así que me encanta poder estar acá. Vamos a comenzar por decir que, digamos, un poquito más mi vida, digamos, porque yo vengo del paro laboral, del derecho del trabajo, y dirán, ¿qué está haciendo esta persona dentro del ámbito blockchain? Básicamente en 2015 el chico que me hacía los sistemas, chico porque era un chico en ese momento, hoy tiene 33, 4 años, es mi socio, me habla de Bitcoin. Yo no sabía qué era, me pongo a investigar, entro en Bitcoin, la primera vez pierdo Bitcoin porque pierdo mi llave privada, es como perder tu clave de caja de seguridad, pero no se puede abrir. Después entro en Bitcoin cuando sube, en el 2017, y salgo cuando baja, en el 2018, o sea, perdiendo de nuevo dinero, me pongo a investigar un poquito, me empiezo a enterar de algo distinto a Bitcoin. Porque si no soy un fanático de Bitcoin y tampoco soy una persona tampoco detractora, ¿no? Lo sostengo porque es lo primero que utilizó la tecnología blockchain. Y esto es lo importante. Lo que existe detrás de Bitcoin y detrás de un montón de criptomonedas. No sé cuál es la audiencia, qué conocimiento tiene de blockchain,
o de distintos criptotokens, que sería el correcto término, no tanto criptomoneda, aunque tiene carta de ciudadanía. Pero la idea atrás de esto es que es una tecnología. Entonces, si yo les dijera un poquito que un NFT, que es lo que trata esta charla, es un token criptográfico que opera sobre una blockchain, que constituye una representación digital única, trazable, transportable y dinámica, se termina acá mismo la charla y dirían ustedes, Alejandro, bueno, tenés razón, ahora a ver, empecemos a usarlo. Pero la verdad eso me hace acordar cuando a veces estaba en la facultad y repetía cosas sin entender mucho, teniendo que entenderlas después. O es como que estaríamos diciendo, dando por sobreentendido una cierta tecnología que puede ser, no tenemos por qué saber tecnología informática los abogados, pero quizás tenemos que saber por qué la podemos usar y qué problemas o qué ventajas legales puede tener. De la misma manera que sabemos lo que es el delito higiato, todos, ¿no? El robo hurto de ganado, todos sabemos lo que es, ahora no necesariamente sabemos ordeñar una vaca, ni utilizar el cuero. Entonces, de la misma manera, tenemos que saber de alguna manera qué es blockchain, de qué se trata, y no tanto repetir, sino entender a dónde nos lleva. Y dentro de propiedad industrial, particularmente, yo creo, sin ser una persona de esta rama del derecho, que tiene algunas implicancias importantes y que puede servirnos a entender la tecnología para poder asesorar jurídicamente dentro de la propiedad industrial. Es decir, no vamos a convertir en programadores, sino que básicamente vamos a tratar de entender cierta tecnología para poder asesorar jurídicamente mejor. A mí me gusta en general, les iba a programar varios códigos, pero no creo que esté bueno. Creo que hay preguntas. Ok, no importa. Yo voy a mostrar algunas imágenes, creo que puedo compartir, para que vayamos entendiendo. Y si ustedes tienen el chat, me ponen sí, no, si no yo voy contestando, pero bueno. Por ejemplo, ustedes saben qué es eso, digamos, ¿no? Igual yo se los adelanto, es un pedazo de oro, se supone. Estamos de acuerdo. Y si yo les agrego esto, se va viendo, ¿no? Alguien que me diga, porque por ahí no se ve y me dice no llegó. Esto es una estatua de un Buda de oro. ¿Y qué diferencia podría haber entre estas dos? Los dos son oro. ¿Cuál sería la diferencia básica que podemos ver los abogados? Bueno, no, hay una creación humana, arte, un trabajo. Probablemente el Buda de oro valga más que el pedazo de oro. Es bastante probable. Y básicamente porque el Buda es único. Ese Buda hecho por alguien es único. El pedazo de oro, si bien es valioso, no es único. Es reemplazable por otro pedazo de oro de la misma pureza y del mismo peso. Ahora, si yo les mostrara, me gustaría mostrar una imagen de Bitcoin, pero la verdad que Bitcoin son ceros y unos, o sea, no hay una imagen de Bitcoin. Pero vamos a suponer que existe una moneda Bitcoin representada y podría ser esta. ¿Ok? Esta podría ser Bitcoin. Y si yo les mostrara, además de esto, esta otra imagen, no sé ustedes bien qué me dirían, ¿no? Si hay alguna paralelo, alguna similitud, alguna categorización que podemos usar. Y bueno, técnicamente podemos decir que tanto el pedazo de oro como el Buda no dejan de ser pedazos de metales. En un caso, fungible, es reemplazable por otro metal de oro. En el otro no es reemplazable la estatua. No es fungible. Bitcoin es un token criptográfico. Ahora vamos a explicar bien qué es. Pero básicamente es fungible. Un Bitcoin se puede reemplazar con otro Bitcoin. Ceros y unos se reemplazan con otros ceros y unos. Este monito, Bored Apes, son bastante famosos. En realidad es infungible. Es un NFT. Es decir, no se puede reemplazar ese monito con otro monito. Lo podrás comprar o no. No sé si les importa o no. Criptoarte a mí en general me genera ciertas dudas. Pero la realidad es que este monito vale más que un Bitcoin. Hoy. ¿Por qué? La verdad, bien, no sé, pero sí hay una característica fundamental, es infungible. Hasta ahí no sé si me van siguiendo en la analogía, pero voy continuando. ¿Sí? Bueno, ambos, tanto el Bitcoin, dejé de compartir, ¿no? Sí. Ambos, el Bitcoin y NFT, son tokens criptográficos, criptotokens, representaciones digitales, como puede ser, por ejemplo, token es una ficha, es una representación. Por ejemplo, yo les muestro, no sé si se ve, este es un token. Es un token, sí, no es criptográfico, pero podría tener similitudes con lo criptográfico porque tiene las banditas, ¿no? Acá de seguridad,
tiene sello de agua, tiene un montón de cosas que implican que esto es un token, que representa 100 pesos. Bueno, tanto Bitcoin como un NFT son tokens criptográficos, lo que utilizan es la digitalización, se digitalizan. Son representaciones digitales, como por ejemplo estos 100 pesos. Y en esencia, también tengo que decir, para hacer una diferencia entre un NFT y Bitcoin, un NFT es un smart contract, cosa que ahí ya les empieza a sonar, ¿no? Los abogados, smart contract, contratos, ya empezamos a ver contrato inteligente, que es un contrato que se autoejecuta, qué es lo que está pasando. Entonces yo quisiera mostrarles quizás alguna aproximación, un NFT es un smart contract, ¿no? Y que es un token criptográfico, ¿cómo sería un smart contract? Digamos, cómo se haría. Ahora les voy a mostrar, a ver que esto, si tengo acá. Sí, ahí está. A ver si puedo hacer un share. Porque no puedo compartir pantalla. Acá está. Bueno, vamos a programar un poquito. No hay que saber programar para ser abogado. Esto es un hobby que tengo, pero vamos a programar un poquito. Supongamos que vamos a hacer acá, vamos a hacer un programa que nos sirve, ¿vieron como las máquinas expendedoras de bebidas? Se imagina cuando ponen 1 sale gaseosa, 2 sale agua, 3 sale café. Bueno, vamos a hacer un programita, este programa sería en JavaScript. JavaScript es importante que algunas cosas cuando se manejan, el lenguaje de la principal red de servicios del mundo, que es Ethereum, es un derivado de JavaScript, que es Solidity, por eso es sumamente parecido. Y vamos a explicar un poquito qué estamos haciendo acá. Bueno, lo que estamos haciendo es que vamos a tener una variable que va a ser producto. ¿Cuál es la variable? Y bueno, escribir 1, 2 o 3. El botoncito 1, el botoncito 2 o el botoncito 3. Entonces acá vamos a configurar o 1, o 2, o 3. ¿Ok? Pues vamos a hacerlo con 3 porque si no vamos a mostrar mucho. Entonces vamos a poner case value 1. Si yo presiona el botón 1, ¿no? Lo que quiero que me muestre, acá no saldría, pero lo que quiero que me muestre la computadora y que después me derive, sería un producto que sería, por ejemplo, gaseosa. ¿Está ahí? Vamos aquí. El case value 2, vamos, case 2, lo que vamos a pedir, esto es un método nada más, es que me muestre agua. Vamos a hacer un case value 3, algo más, ¿no? Case 3, y que nos muestre café. O también nos pide café. Y, ¿qué vamos a querer decir también? ¿Qué pasa si la botonera tiene 10 números, del 1 al 0, digamos, ¿no? ¿Qué pasa si me muestra otro número? La persona se equivocó y puso otro número, ¿no? Entonces vamos a tener acá, vamos a poner, usted no ha elegido opción válida. Estoy marcando un error, no sé por qué. Ah, pues está en el producto. Ahí está. Bueno, vamos a elegir un producto. Digamos que elegimos el 1. ¿No? Y vamos a ver una consola que dice acá gaseosa. Ya, bueno, pero esto ya estaba de antes. Bueno, vamos a elegir entonces el 2. Guardamos. ¿Se vio, no, la consola? La consola sería lo que nos mostraría la computadora. Agua. Vamos a elegir vamos a probar otra cosa. Vamos a elegir el 8, que no hay. Lo guardamos. ¿Y qué nos diría la computadora? Usted no ha elegido una opción válida. ¿Esto lo vieron? Bueno, ahora yo le hago una pregunta a la audiencia y pueden contestar al chat si quieren. ¿Es esto un smart contract? ¿Qué les parece? ¿Es un contrato inteligente? Lo que acabo de hacer.
pueden responder por el chat. Si no, SN, yo tengo problema recibido. Es opinión nada más, no. Nadie quiere que responda. Bueno. Sí, ahí, a lo más. Bien, muy bien. Ahí están respondiendo. Bueno, la realidad es que la respuesta debería ser no. ¿Por qué no es un smart contract? Es un código informático nada más. Un smart contract es una idea mucho más interesante que surge a mediados de los años 90 por un programador y abogado que se llamaba Nick Szabo, que hablaba de contratos que se autoejecutaban, como que el contrato no era solamente un papel que para ejecutarse necesitaba de el quehacer de las partes o finalmente de un juez en caso de un conflicto, sino lo que él trataba de hablar es de algo de un contrato que de alguna manera se autoejecutaba solo ante cualquier evento. Y eso no lo podía resolver, era solo una idea teórica, hasta que apareció blockchain. Esto sería un smart contract si estuviera en una blockchain. Y acá sí viene el tema, que es blockchain, porque era lo que quería yo llegar, porque si queremos decir que un smart contract es un NFT, que es un token criptográfico, que está sobre blockchain, lo que hay que entender es qué es blockchain y por qué es importante, por qué le da esas características a un código informático que lo hace autoejecutable y que le da esa importancia de trazabilidad, de inmutabilidad, de seguridad, etc. Y para eso, quizás para explicar lo que es una blockchain, la mejor forma es con otra foto, que ahora voy a buscar, que es esta. ¿Alguien sabe qué es eso? Ay, perdón. Esto. ¿Alguien sabe qué es eso? Bueno, yo le debo el conocimiento de esto a un profesor de blockchain que hablaba, Federico Ast, que hablaba del dólar de piedra, ¿no? Él dijo que esto es un tipo de cambio que se utilizan los indios Yap en Micronesia. Yo no sabía ni que existían los indios Yap ni Micronesia cuando me lo dijo, pero básicamente el sistema en esa comunidad es así. Por ejemplo, supongo que Federico Berger tiene una casa y me la quiere vender a mí, ¿no? Y yo le digo, mira, esta piedra acá, la más larga, estoy señalando el cursor, es mía. Yo te la doy a cambio de la casa. ¿Y cómo se hace este sistema? ¿Cómo se lleva adelante este sistema de cambio, ¿no? Pues muy simple, se reúne toda la tribu a la noche y dicen, ¿esa piedra es de Alejandro González Rossi? Sí. ¿La casa de Federico? Sí. Ok. Entonces, a partir de ahora, la piedra es de Federico y la casa de Alejandro. Y toda la tribu memoriza esa transacción. Si entendieron esto, yo les digo la verdad, han entendido ya un tercio de lo que es blockchain. Porque si ustedes reemplazan a la gente de la tribu por computadoras, esto es lo mismo. Eso es blockchain. Es una red de computadoras con la memoria completa de todas las transacciones de Bitcoin, en caso de Bitcoin, de todas las transacciones de Bitcoin que hay. Puedo decir porque hay distintas blockchains. Está la blockchain de Bitcoin, la blockchain de Ethereum, la blockchain de Polygon, la blockchain de Avalanche. No son necesariamente interoperables entre sí, pero la blockchain de Bitcoin es eso, es un montón de computadoras, unas 350.000 al día de la fecha. Se calcula que el poder de procesamiento de toda la red de Bitcoin es mayor que las 500 supercomputadoras más grandes del mundo. Y lo que hacen es todas tener memoria. Entonces, cada vez que hay una transacción, si Federico me pasa a mí un Bitcoin, lo que sucede es que simplemente va a aparecer en un ledger, ¿no? En un registro, que ese Bitcoin es mío. Y todas las computadoras están de acuerdo en que ese Bitcoin era de Federico y que me pasó a mí. Si hasta acá entendieron cómo funciona, cómo es el funcionamiento de una blockchain. Después tiene sus bemoles que obviamente pueden hacerme las preguntas que quieran, no hay ningún problema. Yo podría adentrarme en el proof of work, en el sistema de consenso, etcétera, pero creo que no es necesario para entender lo que es un NFT. Ahora, yo lo que expliqué es cómo funciona la blockchain de Bitcoin, que para lo que sirve técnicamente sería para cambiar un ledger, es decir, un registro. Ahora, ¿qué es un NFT? Yo dije, un NFT es algo más que Bitcoin. Bitcoin es un token criptográfico, pero un NFT es un smart contract. Y un smart contract sería, y esto ya no lo hacen los indios YAP, pero podríamos verlo,
imaginarnos que la tribu además memoriza un contrato de alquiler entero con todas sus cláusulas. Y eso sería un smart contract, porque la tribu diría, no, no, este contrato en realidad decía tal cosa, entre tales partes, por tal precio, contra causa de autorización. La tribu memorizaría todo eso. Y eso es un smart contract, pues sería un contrato autoejecutable, por decirlo así, un código autoejecutable. La diferencia entre Bitcoin quizás y un smart contract es el código. El código de Bitcoin es simplemente una modificación en registros, mientras que el código de un smart contract es un montón de órdenes de if, then, else, etcétera, que están codificados en una blockchain. Dicho, me gustaría, digamos, bueno, después hagan las preguntas, como ustedes hagan la otra, pero no hay problema, ya sé como acá es al final. Los NFT son smart contracts. Esto lo quiero decir, o sea, son criptográficos que son smart contracts. ¿Y cómo es la estructura de este NFT? Digo, para poder entender también por qué es inmutable, por qué es trazable, por qué se puede ver. Pues, imagínense que si son 340.000 computadoras de Bitcoin, no se puede mentir una transacción. Tendrías que ganarle a todas las computadoras del mundo, por decirlo de una manera. Es decir, vos podés hackear la base de datos de, vamos a poner Facebook, que tendrá varias, pero no podés hackear 340.000 computadoras. No sería muy posible económicamente, digamos. Esta es la lógica también. Entonces, estos smart contracts también permanecen para siempre. Un NFT permanece para siempre creado en la blockchain. ¿Y cómo la configuras? ¿Cómo se configura, digamos, un NFT? ¿Cómo es? Yo para esto tomo un ejemplo que es bastante famoso, porque tuvo muchísima prensa, que es esta obra de arte, se llama Everydays, se vendió en 68, 69 millones de euros, si no me equivoco. Creo que la tercera obra más cara de los últimos años, vendida por un artista vivo, Beeple, que es su apodo. Esta obra se vendió como un NFT en las dos casas de subasta más importantes del mundo. Como dije, 68, 69 millones de euros. Bien, ¿cómo se hizo esta obra? ¿Cómo podría yo decirles cómo se configuró esto para decir se vendió el NFT? Digamos, bueno, y básicamente podemos decirlo así. El autor, Beeple, se tomó de su computadora, digamos, el archivo digital, así como yo estoy sentado delante de la mía, le aplicó un hash. No sé si están familiarizados con los hash, pero básicamente es una operación matemática que te da un número determinado a cualquier archivo digital, que puede ser un texto, una foto, un video. Es decir, de alguna manera, lo que te permite un hash es tener un output único. Por ejemplo, el nombre Alejandro sería, con un hash determinado, 1, 2, 3. Y nada más que 1, 2, 3. Si yo pusiera Alejandra, puede ser 3, 7, 8 el output. Es decir, el hash lo que me permite es saber la integralidad de un documento. Entonces, ¿qué hizo Beeple? Tomó este archivo digital, le aplica un hash, después agrega un archivo separado, porque esto así, la programación, ¿no? Los nombres y caracteres, la metadata, no datos sobre datos, o sea, características de la obra, quién la hizo, cuándo, posibilidad de transferirla, porque uno a esta obra podría transferirla, por ejemplo, pero cada vez que se transfiere y se paga con cripto, un porcentaje va derecho a la billetera del autor, por ejemplo. La programación del mismo. Hace otro hash de este objeto y del metadata, es decir, obtiene un tercer output y se refiere a ver dónde está el storage de esta obra, es decir, dónde la guardó. Puede guardarla, la verdad, en cualquier lado. Puede guardarla en Amazon Web Services, puede guardarla en cualquier servicio de cloud. Ahora les va a mostrar seguramente José el IPFS, que es donde en realidad debería guardarse. Pero básicamente, lo que quiero decirles es que la obra no está guardada en la blockchain. Lo que está en la blockchain es el código informático. La obra está en otro lado y se indica en el código informático dónde está esa obra. Para eso quizás les quiero mostrar un ejemplo de una obra que es importante para que puedan entender, de un código. Acá hay un código, ¿no? Este es un código. Cuando hay acá llaves es porque hay un objeto. Este código, que parece incomprensible, que de hecho sí lo es a una primera vista, lo que está indicando es dónde está almacenada primero acá, IPFS. Después indica el nombre de la obra, Doodle 2401.
No sé si han visto alguna vez una litografía, cómo están, o las serigrafías, cómo están hechas, que dicen 1 de 200, 3 de 200, 4 de 500, así, bueno. Esto indica que hay muchos doodle, muchos. La descripción. Bueno, la descripción es que fue hecha por Bartos. Bartos en realidad es el alias de Scott Martin, que es un canadiense, ilustrador, etcétera, que dice que va a ser una colección máxima de 10.000. Y después hay otros atributos que tiene. Ahora, yo les voy a mostrar, si quieren, qué es Doodle. O sea, qué es lo que está almacenado acá. Porque cuando uno compra NFT, está comprando este código informático. Y yo les voy a mostrar qué es Doodle. Y Doodle es esto. Uno compró el almacenamiento de esto. Yo no es que estoy tomando cosas que son un poco risueñas o que por ahí parecen, ¿para qué es esto? Digo, bueno, no importa. Lo que puedo decirles es que Doodle 2401 es único. O sea, no hay otro igual. Yo puedo falsificar la Mona Lisa. Con toda tranquilidad la puedo falsificar y puede pasar a los ojos. De hecho, muchos dicen que la de Stan Louvre en realidad exhibida no es la verdadera. La verdad que no lo sé. Pero a los ojos del inexperto, del común de la gente, es muy difícil darse cuenta de una buena falsificación, saber si es verdadero o falsa. Esto, con el solo uso de Internet, yo puedo saber si es verdadero o falso. Porque estaría en un link perfecto con la billetera, con el smart contract que lo creó. Si no, estaría con otro smart contract que viene de otro lugar y hecho por otra persona y con otro hash. Porque no hay dos hashes iguales. No va a haber, este Doodle solo tiene un hash, no tiene otro. Entonces, esto quizás es la importancia, estoy mirando a ver si hay, estoy contando una marca, de hecho, una obra interesante, yo estoy convirtiendo en un NFT de movida independiente. Bueno, eso lo vamos a ir viendo, Claudio. Pero este es Doodle. Ahora, dicho esto, no sé si se me habilita, no, todavía no, las preguntas no. Quiero decir, las ventajas, digamos, que podemos tener en blockchain, que empiezo a contar una pregunta que va por ahí, es que es un registro. Blockchain es un registro, un sistema de registro. Su característica es que es inmutable, trazable, portable, dinámico. Cuando dicen y escuchan por los diarios, se hackeó una blockchain, nunca se hackeó una blockchain, por lo menos no la de Bitcoin, digamos. De hecho, hace 13 años están todos los mejores hackers del mundo, los White Hat, los Red Hat, los Black Hat, todos los colores de sombreros, y no se puede. Quizás en un primer tiempo pudo ser posible, pero realmente un ataque, por lo menos privado, es casi imposible. Lo que se hackea en realidad es la billetera de las personas. Y esto es tanto como decir, robaron un banco o me robaron la salida del banco. Es casi lo mismo que decir, o sea, una cosa es que me roben a mí en la calle, después sacar la plata del banco, y otra cosa es que roben el banco. Son dos definiciones muy distintas. Estas son como las ventajas, digamos, un registro con todas esas características. ¿Qué problemas tiene? Y bueno, como les acabo de decir, cuando ustedes compran un código, la obra está en una URL distinta, en una página distinta, en un lugar distinto. ¿Puede caer esa URL? Y sí. Si uno se fija bien en los hashes o bien las direcciones, y puede comprar algo que no es del autor original. La mayor parte de las transferencias, además, se hacen, como decimos en el mundo cripto, off-chain. Es decir, te mando el NFT a tu billetera, dame la plata en la mano. O sea, tampoco es que todo queda trazable, si se vendió, si no se vendió, etc. Y además, como les dije antes, las blockchain, no hay una blockchain única, no hay una internet de las blockchain. Si bien se está trabajando mucho en la interoperabilidad, y hay muchísima interoperabilidad hoy ya, de hecho, se progresó muchísimo, sí les puedo decir que las diferentes blockchains dificultan estas transferencias entre cadenas, digamos, porque son distintas. Así que bueno, dicho esto, creo que pasamos, José nos va a mostrar en vivo vamos a hacer un NFT, en realidad con una grabación, después digo unas líneas más y lo pasamos a Pablo. Perdón si tomé mucho tiempo, pero traté de ser lo más escueto posible. Hola, ¿qué tal? Bueno, muy, muy claro y muy bueno, Alejandro, como siempre. Estoy con algunos problemas de conexión, así que por eso mantengo el video, la cámara apagada. Pero básicamente, tal como nos ilustró Alejandro, tenemos registro distribuido de computadoras, que es la blockchain, que tiene algunos atributos muy interesantes, como pueden ser la inmutabilidad de la información que está contenida en ella, la publicidad de la misma,
a su vez respetando alguna privacidad o pseudonimia en el uso de la misma. En base a eso, tal como dijeron en la introducción, muy gentil también la presentación que hicieron, en la empresa en la que trabajo, que se llama Virtual, hemos desarrollado una aplicación, específicamente el equipo técnico, así que les doy los créditos a ellos más que nadie, que permite subir ciertos archivos a IPFS, que es un almacenamiento descentralizado de datos, y hacer un link de esa información con la blockchain de Ethereum. Entonces aquí lo que estamos consiguiendo es que se almacene información de una manera muy segura en este almacenamiento descentralizado, lo que implica que no tiene un único punto de falla, es decir, que es muy resistente, no se puede voltear esa información, no se puede atacar, no se puede hackear esa información, y a su vez utilizamos las bondades de este registro distribuido que es la blockchain para dejar una prueba de la existencia de ese archivo y la inmutabilidad, y garantizar la inmutabilidad de la misma. Entonces ahora voy a pasar a mostrar, y aquí trayendo un poquito más relacionado con las marcas, cómo podríamos hacer un simulacro, en este caso, de utilizar el sistema que tenemos actualmente en el INPI y agregarle una prueba en la blockchain con forma de un NFT. ¿Por qué? Porque vamos a hacer una defensa de una marca única, y al ser única tenemos que usar el estándar de NFT, porque es el que permite probar y actuar como certificado de autenticidad de un elemento único o de un archivo único, como en este caso va a ser la defensa o la prueba de la marca que estamos por hacer un simulacro, que sería la marca de Virtual, la empresa de la cual soy cofundador. A ver, aquí tenemos, compartir, y ahí se ve bien. ¿Alguien me puede confirmar? Sí, se está viendo bien. Perfecto. Bueno, esto es propiamente dicho una aplicación descentralizada que utiliza contratos inteligentes propiamente dicho. Como ha dicho Alejandro, un contrato inteligente en el rubro técnico tiene una significación especial que básicamente es un código informático que se autoejecuta cuando le damos ciertas instrucciones o solo. Justamente esa es la autoejecución. En este caso nosotros vamos a interactuar con la aplicación descentralizada y le vamos a solicitar justamente almacenar un archivo en este almacenamiento descentralizado que se llama IPFS, y a su vez dejar una prueba de la existencia de este archivo en la blockchain de Ethereum. Ahí cargamos el archivo. Y aquí a la derecha se ve una billetera digital en la cual vamos a aplicar una firma digital, no en los sentidos legales de firma digital, sino lo que podría decirse una firma electrónica en cuanto a la ley de firma digital. Ahí el archivo ha sido firmado y se lo ha dejado impactado en la blockchain de Ethereum. Eso vamos a demostrarlo ahora. Gracias. Aquí va la prueba. Podemos ver ahí en la billetera digital que se ha firmado el contrato inteligente, y podemos verificar en un explorador de la blockchain lo que Alejandro decía del hash, del sello de tiempo, que implica que esa transacción ha sido ejecutada en un momento y que eso es inmutable y que no se puede cambiar. Y aquí podemos ver el archivo con el que estamos trabajando, que sería la solicitud que ustedes conocen para defender una marca. Aquí no estamos hablando de sistemas que sean incompatibles, sino complementarios. Nosotros podemos robustecer nuestros sistemas utilizando las bondades de la blockchain o de las blockchains
que tienen distintos atributos. Pero bueno, eso básicamente sería el simulacro. Como ustedes habrán visto, no estamos hablando de un fronting o un frontend, que es la apariencia de la aplicación que sea muy distinto a lo que nosotros conocemos, pero en el fondo, en la lógica del negocio, de la programación de atrás, estamos interactuando con una blockchain que tiene estos atributos de la inmutabilidad, de la resistencia a la censura, de la publicidad, que la hacen, de la integridad de los archivos y de los datos que están en la misma, que la hacen muy fuerte y que creemos que podría complementar mucho a los distintos funciones, tanto en lo público como en lo privado, que ejercen las personas, las empresas y las organizaciones. Sí, incluso José, bueno, José además, Virkel es una empresa argentina, quiero decir, o sea, la verdad que todo esto es muy bueno, y hay mucha gente en la comunidad cripto argentina, es bastante más que importante de lo que cualquiera piensa cuando va afuera. Nosotros, por lo menos a mí me pasa seguido, de estar en el exterior y darme cuenta que estamos haciendo cosas realmente interesantes acá. Y José es un exponente de lo que están haciendo acá, en la Universidad de Córdoba, que también nos ha dado grandes abogados, así que gracias por tu exposición. Yo lo que quería, ahí voy, veo que hay mucho con cargar. Yo quería quizás mencionar un caso y darle el pie ya a Pablo, que va a hacer toda la aplicación concreta. Yo no soy del ámbito de la propiedad industrial, así que, pero sí puedo citar, porque creo que lo había hablado también con las autoridades, porque fui autorizado por el dueño de la marca, una marca que se llama OpenVino, que no sé si habrán escuchado hablar, que hizo un token del vino, tokenizó lo que sería la financiación. El MTB18 fue un token que uno compraba el token y 3 años después venía la botella. Era un token de Ethereum donde se compraba eso, el vino, y se prefinanciaba a su vez la bodega, que era la bodega argentina Costa Flores. El dueño es un norteamericano, se llama Mike Barrow. Y Mike Barrow tuvo un problema cuando empieza con OpenVino. Él larga OpenVino un 6 de mayo para la venta, pero el 7 de mayo en Barbados se registra la marca OpenVino por parte de Intel Corp. Intel Corp un día decidió, no se sabe bien por qué, registrar esa marca en todos los nomencladores, en todos. Mike Barrow tenía OpenVino hacía varios años que venía hablando de OpenVino, pero no estaba registrada. Se plantea la cuestión en Estados Unidos, no llega a caso judicial, sino que los norteamericanos tienen eso que no tenemos acá en la Argentina, un discovery period, se muestran las pruebas y tiene ese tipo de buena fe distinta a la nuestra. No digo que sea buena ni mala, digo que es distinto la forma. Y evidentemente Mike Barrow, por más que sea una persona muy pudiente, no podría litigar con Intel Corp, o sea, al final. Se llegó a un acuerdo, pero unas pruebas importantes que lleva a OpenVino de Mike Barrow, que es algo que sí está autorizado a decir, es que el 6 de mayo, es decir, un día antes del registro en Barbados, de la marca o parte de Intel Corp, él muestra la venta de tokens MTB en la red de Ethereum. Con Etherscan eso es posible. El timestamp, el tiempo en que se hizo esa venta, es inmodificable. Está registrado en miles de computadoras del mundo. Es decir, el primer uso de la marca OpenVino lo tenía Mike Barrow. Llegaron a un acuerdo que, si quieren saberlo, simplemente se dividieron nomencladores que iba a usar Intel Corp, que iba a usar la bodega Costa Flores o OpenVino. OpenVino es un caso no solo marcario, porque además estamos hablando de financiamiento a través de tokens, estamos hablando de una cadena de suppliers que se paga con Ether. Creo que lo único que no está pagando con cripto es a los viñateros. Y él tiene una empresa, Costa Flores, una bodega totalmente montada. El caso no existe como caso, Martina, es decir, porque fue un acuerdo privado. Estamos preparando un draft con la abogada que llevó adelante el tema, que es una abogada argentina, para que pueda ser más público y el uso, por lo menos probar el primer uso. Sí, José. Perdón, Alejandro y José, Sí. si pueden ir redondeando, así pasamos Sí. a la segunda parte. Sí. Pero bueno, como venían las preguntas de qué se usa, en lo que a mí compete, por lo menos, primer uso es algo bastante interesante como prueba más que fehaciente. Así que bueno, yo, perdón, a todo lo que quería decir, así Pablo puede empezar a mostrarnos realmente las utilidades, inclusive a mí, para la propiedad industrial.
Bueno, muchísimas gracias. La verdad que es súper interesante todo lo explicado y hacernos entender a los abogados que no estamos tan familiarizados con esos términos. Así que bueno, ahora le damos la palabra a Pablo Massa, el licenciado Pablo Massa, que es abogado de la Universidad de Lille Balear. Es máster en abogacía y máster en Derecho de Propiedad Intelectual e Industrial. Realizó el curso oficial en Patentes y Marcas del Colegio Oficial de Agentes de la Propiedad Industrial. Pablo también es perito judicial informático en AEPEJU, que es la Asociación Española de Peritos Judiciales. Ha disertado en numerosas conferencias y tiene su canal de YouTube. Trabajó como abogado corporativo en un despacho de abogados y desde el 2018 tiene su propia firma. Bueno, Pablo, cuando gustes. Bueno, muchas gracias por invitarme, muchas gracias al colegio, muchas gracias a los compañeros, a José Alejandro, que han intervenido anteriormente. Por las caras que veo, lo que voy a intentar es que sea lo más claro posible, que todos los que no estáis familiarizados con el mundo de los NFTs, el mundo de los códigos, como hemos visto, que os vayáis de este ratito conmigo aprendiendo como un abogado, como desde el sector jurídico, podemos entender y enfocar el mundo de las marcas. Como veréis, no voy a hablar muy jurídico, sino que voy a ir directamente al grano. Quiero que se entienda, quiero que te quedes con alguna idea y si me has visto por internet seguramente que ya sabes cuál es mi rollo y cuál es el estilo. He preparado una diapositiva, o sea, un PowerPoint. Tengo un tiempo contado, por lo tanto, intentaré ir al grano. Si luego hay que comentar algo, si habéis alguna diapositiva y queréis que lo saquemos, en las preguntas lo comentáis. ¿Vale? Voy a compartir pantalla y bueno, para mí es un placer, muchas gracias. No pierdo más tiempo en presentarme. Bueno, esto es la portada, como os comento. Volviendo atrás, si no, el contenido de esta presentación os lo he dividido entre cómo afectan las empresas al metaverso. Voy a comentar rápidamente cuál está siendo el interés de las empresas en entrar con el mundo de los NFTs, a los entornos digitales, realidad virtual, etcétera. ¿Qué importancia están teniendo los NFTs en este sector y cómo va a afectar, pues, evidentemente, a las marcas en el metaverso? ¿Cómo va a afectar a los diseños? Veremos también algunos casos. Ya os adelanto que no hay mucha cosa y, por lo tanto, todo lo que se habla, y si veis mucha conferencia por internet en habla hispana, al final es especular jurídicamente. Por lo tanto, yo voy a ir al grano y en lo que me moje, podéis decir que me he mojado personalmente, profesionalmente, en base a mi experiencia y el conocimiento que tengo por dónde sé que van a ir las cosas. ¿Vale? No especularé a nivel general. En cuanto al secreto comercial o empresarial, poco se habla de esto y ahora veremos por qué hay tanto interés en dominar el metaverso, por qué hay tanto interés en Facebook llamarse Meta, crear el primer metaverso. ¿Para qué? Para que le cuentes todos tus problemas y hables tus reuniones dentro de sus ojos, ¿vale? Y por último os daré unas conclusiones, ¿vale? También tendréis unas estrategias, los que os dedicáis a la propiedad intelectual, propiedad industrial, los que trabajáis con empresas, vais a tener estrategias de cómo yo registraría y cuál va a ser la tendencia, en qué clases de NIZA tenemos que proteger las marcas, ¿vale? Me centraré en las marcas porque es lo que realmente está afectando ahora mismo, aparte de cómo hemos visto todo lo que va a ser la trazabilidad de los tokens y la blockchain. Bueno, vuelvo atrás. Como veis, en algunas diapositivas tendréis una campanita abajo a la derecha con también un icono de vídeo. En algunos casos he podido añadir un vídeo para quien quiera ampliar un poco más de conocimiento en YouTube y demás. Y bueno, yo creo que son las diapositivas en las cuales, si estáis pendientes a la pantalla, que espero que sí, podáis hacer captura de pantalla porque seguramente tendréis información de valor. En cuanto a presentación, me han hecho una magnífica presentación, por lo tanto, no me detengo más. En cuanto a el interés de las empresas en el metaverso, como sabéis, el blockchain nos está dando muchas oportunidades de negocio. Seré claro, no iré técnico, pero os pondré varios ejemplos. A día de hoy todos los dispositivos, cada vez antiguamente teníamos un dispositivo conectado por persona, como podía ser la computadora personal, luego ya pasamos al teléfono, al smartphone. A día de hoy cada uno pues, puede tener en su casa, en uso, pues ya ahora mismo el smartwatch, cualquier cosa, tenemos un montón de dispositivos conectados. Esto quiere decir que los dispositivos se tienen que comunicar entre ellos y para esto están los smart contracts, que son condicionales, es decir, vamos a poner cláusulas en las cuales si sucede A, que suceda B, automáticamente sin que pase con una persona. Y por eso, por ejemplo, el día de mañana podremos configurar desde nuestro teléfono, cuando tengamos un vehículo autónomo, un coche autónomo, que si llueve,
automáticamente nuestro teléfono, como estará conectado pues, a las redes donde dan la meteorología, podrá saber que está haciendo un clima de lluvia y automáticamente lanzar una orden a nuestro vehículo que venga de casa a nuestro trabajo, nuestra oficina, a buscarnos sin que tengamos que hacer nada más, simplemente igual que quien tiene configurado pues, la luz, que cuando llega con la ubicación a casa se encienden las luces de casa. Esos son los smart contracts. Al final es órdenes que están preestablecidas, que están configuradas, programadas para que sucedan cuando algunos elementos o algunas circunstancias tienen lugar, ¿vale? Como veis, las criptomonedas son uno de los resultados de la red blockchain, de los usos, evidentemente las divisas. Queremos ir a lo descentralizado, queremos ir cada vez al anonimato y por eso van a triunfar. Las DAOs, vamos a darle importancia a estas organizaciones autónomas descentralizadas porque poco se está teniendo en cuenta a nivel jurídico porque se están constituyendo como una nueva personalidad jurídica. Entonces, ¿qué pasará con los contratos? ¿Qué pasará con las situaciones en las que sean parte? ¿Tendrán legitimación? ¿Podrán ser parte de un proceso? ¿Podrán ser parte de un contrato? Esto es importante y lo van a tener que aclarar muy bien los jueces. Los NFTs, evidentemente, el elemento más claro con el que se está ahora mismo participando en los metaversos, en los entornos virtuales y que yo creo que va a ser la tendencia. Ya se ha hablado muchísimo, se está dedicando mucho al arte. A mí lo que me gusta decir es que el NFT tiene un valor cuando tiene un uso, cuando es una llave, cuando te permite entrar, por ejemplo, a un evento. Te permite, como veremos, que sea una prenda de vestir que puedas vestir en un videojuego con tu avatar. Eso es un uso, ¿vale? Por eso, inicialmente, pues la parte más rápida, más ilustrosa o visual que se ha utilizado ha sido la del arte, la del criptoarte, pero bueno, iremos viendo. Y como vemos, pues ya tokenización de inmuebles. Aquí quiero dejaros una idea. Yo no sé si se me ve en pantalla, si se me viera me lo decís, pero yo ahora estoy sosteniendo un bolígrafo y si yo ahora tokenizo este bolígrafo como un bien, cualquiera de vosotros me lo podría comprar. Y diríais, ala, soy el dueño, el amo y señor de este token, porque es infungible. Es decir, no se puede modificar. Yo he comprado, soy el dueño. Sí, pero para poder disfrutar tu propiedad tienes que estar en el mismo lugar que estoy yo. Y cualquier persona que dijera, yo quiero corromper este contrato, esta posesión, esta titularidad, no tengo que atacar el contrato, tengo que atacar el bien físico. Y ese es el problema. Eso es lo que está pasando con la propiedad industrial y como lo voy a explicar. ¿Vale? Aquí os pongo ejemplos. OpenSea, ahora mismo de los mayores mercados de NFTs que hay en Internet. Lo que digo, te permite identificar el activo, pero si se destruye OpenSea, ¿dónde están esos activos? Porque lo único que tenemos muchas veces, el token, como bien nos han explicado anteriormente, es una ubicación, nos dice dónde está ubicado ese bien digital. Es decir, si ese servidor falla, por mucho que tú tengas el token en tu billetera, en tu wallet, en tu MetaMask, no vas a poder hacer uso. Entonces, como veis, a nivel jurídico vamos a tener muchos problemas porque todavía estamos intentando hilar lo que es la parte digital con la parte física y aquí todavía no está muy claro. Por eso, pues, se puede prever que las empresas que tanto están invirtiendo en el metaverso, pues están dando cuenta de que todavía los canales, las plataformas, lo que son las herramientas, los soportes, no están preparados para la tecnología, todavía no está desarrollada para hacer un uso de todo esto. El concepto de propiedad va a pivotar, como hemos hablado, sobre los metadatos. Es decir, el blockchain, para que nos entendamos todo el que no entiende programación, es como un libro de registro. Es decir, cuando vamos al registro de la propiedad de los inmuebles, evidentemente queda el asiento. Pero tendremos que vincular en esos metadatos qué sucede con esa propiedad. Si esa propiedad la has adquirido en un arrendamiento, si la has adquirido para toda la vida, si es temporal, qué sucede. Y esto también afecta a la propiedad industrial. La importancia de los NFTs, como os decía, afecta directamente a la propiedad industrial, a la propiedad intelectual y lo que suceda con los derechos de una marca, de un diseño, de una patente, de cualquier propiedad, de cualquier bien físico, va a depender de lo que incluimos en los metadatos, en el smart contract, ¿vale? Como vemos, nos olvidaremos del papel, nos olvidaremos de pasar los contratos por el Word y ya todos serán condicionales preestablecidas, como por ejemplo si una marca participa de un evento que automáticamente genere esas regalías, esos ingresos que vayan directamente al titular. Que por ejemplo, y ya lo avisó YouTube, que está introduciendo sistemas de NFTs para que cuando cualquiera de nosotros utilicemos un vídeo de YouTube que pertenece a un creador de contenido, que automáticamente ese creador de contenido haya configurado que ese vídeo le va a generar unas regalías, ¿vale?
Para esto sirven los smart contracts, los NFTs. Vamos a identificar las cosas y sin tener que hacer un uso, sin tener que estar negociando automáticamente, podremos actuar, porque estamos yendo a una velocidad que cada vez es más. Como veis, podremos encontrar, lo que os digo, unas condiciones de contrato que irán variando, depende de lo que hay en NFT. Por eso la gente hoy en día, cuando habla de un NFT, se piensa que cualquier NFT es lo mismo. He comprado esta propiedad y ya tengo aquí mi NFT y veo que en internet se venden por una locura, que Justin Bieber, que el otro, el de la moto, todo el mundo está comprando NFTs y bueno, también habría que ver qué prácticas de marketing hay detrás, porque son las más evidentes en el mundo del blockchain, de las criptomonedas y demás. Y guardando, yo voy rápido, si luego queréis me dejáis sin preguntas. Uno de los ejemplos de que tenemos el contrato directamente, el activo está directamente en los metadatos, es decir, no los metadatos nos redirigen a una ubicación donde se encuentra el activo, ¿vale? Es decir, por ejemplo, un NFT te vincularía con una propiedad pues en una ciudad concreta. Es decir, tú tienes el NFT, pues sí, pero la propiedad está en otro lugar. Uno de los ejemplos en los cuales todo está en uno es la colección Autoglyphs, ¿vale? Os he dejado un poco la información. Para mí, lo que estamos llegando es, una de las preocupaciones para mí será, ¿existe realmente esa descentralización? Es decir, si obligamos o si los NFTs, hay algunos que incluyen en los metadatos todo lo que, por ejemplo, lo que puede ser la cesión y la titularidad de la marca, entonces, ok, tenemos aquí una descentralización, no depende nada más, tengo el token y yo con el token estoy aquí dentro de los derechos. Pero si además dependo de tener que ir a una empresa, de tener que ir a las condiciones, a los usos y políticas de un metaverso, porque seamos realistas, el metaverso no es como decir internet. El metaverso va a ser, pues, como hablamos de un videojuego. Si vuestros hijos juegan a un videojuego, vuestros hijos tienen que respetar las normas de ese videojuego. Y si tienen un avatar en ese videojuego, pues tendrán que respetar las normas o lo que se puede hacer. Entonces, esta descentralización de la que tanto se habla, que al mundo del marketing le viene muy bien, que al mundo de los inversores también, todavía sucede, es decir, es una falsa descentralización. Ahí os dejo la pregunta, porque yo no soy todavía erudito para responderla, pero para mí el tema de la indestructibilidad de un NFT puede ponerse en duda. Es decir, sí, el código no se puede cambiar, pero si cambiamos la ubicación, si cuando tú pones en una demanda una URL, hay muchos jueces que no te lo aceptan y te dicen, oye, descarga correctamente y aporta correctamente la prueba digital. Si llegamos al punto en el que, como os he dicho, un segundito, aquí, que si vieron el chat, si llegamos al punto en el que la URL cambia, vale, tú tienes el NFT con todos los metadatos, eres el titular, perfecto, pero podemos cambiar, puede variar lo que haya en el destino donde nos dirige. Entonces, fijaos el problema en el que nos estamos encontrando. Por lo tanto, llegamos a una de las grandes conclusiones en las cuales te las tienes que anotar, pero vamos, a fuego, que es adquirir un NFT, o si un cliente compra un NFT, no supone que adquiera la titularidad de los derechos de propiedad industrial o intelectual. Es decir, has adquirido una reproducción. Os pongo un ejemplo, porque hablamos de NFT y es que la gente solo se aprende las siglas. Cuando tú comprabas el DVD de la película Los Piratas del Caribe, ¿alguien de nosotros ha creído alguna vez que estaba adquiriendo los derechos de titularidad o de propiedad intelectual de la película? ¿De que la podías exponer, yo qué sé, en un cine ahí en la plaza del pueblo? No, ¿verdad? Entonces, eso era una reproducción. Lo que estabas adquiriendo era un DVD, un Blu-ray, un CD, un disquete en su día. Fíjate, simplemente el NFT es un soporte, ¿vale? Es un soporte para esa obra, ese activo. Entonces, es un error y por eso os he puesto iconos que veis que hoy en día hay que ser muy visuales. Son poco conclusiones, o sea, error, nada, que no se te ocurra pensar y es muy difícil, dependerá del contrato, ¿vale? Hay colecciones de NFTs en las cuales yo siempre digo, si se crea una colección, por favor, si tenéis un cliente que va a crear una colección, un cliente que quiere tokenizar algo, evidentemente las leyes de consumidores, las leyes de comercio, de competencia leal ya te dicen que hay que ser transparentes en información, que tú tienes que dar toda la información precontractual. Entonces, no entiendo por qué todavía hay gente que se piensa de crear una colección, la lanza al mercado y luego en una página web no es capaz de poner las condiciones del contrato. O sea, en los metadatos no estaba. Entonces, o tengo una página web a la que dirigirme y leer las condiciones del contrato, como cuando vamos y contratamos con una teleoperadora, o no tiene sentido, ¿vale? Entonces, para que veáis un poco cómo está afectando, por qué las oficinas, los organismos de propiedad intelectual no se están mojando y serán los jueces los que se tengan que mojar. Y aquí tal vez veamos uno de los cambios
más bestias que ha habido en el mundo jurídico, que es que hasta ahora es territorial la aplicación de las leyes, cada país regula como quiere. Pero si estamos entrando a un mundo tan digital, tan descentralizado, tal vez llegue un momento en el que la globalización nos haga casi tener que tener una regulación internacional que nos aplique a todos y luego cada uno las miserias que las regule como quiera. Entonces estamos llegando a este punto. Por lo tanto, aquí con el candadito deberá regularse en un contrato aparte o incluirse en los metadatos del NFT, es decir, el smart contract. Continúo. Entonces, vámonos a hablar de marcas, que es el derecho de propiedad industrial que está viéndose más afectado, porque evidentemente todos los juegos están viendo que la monetización, donde yo puedo ganar más dinero, como en el Fortnite, en todos estos juegos, es que tú compres skins, es decir, que tú compres vestimentas o atuendos, outfits para tu personaje. Entonces, lo más divertido es que yo utilice un atuendo y le ponga Nike o que intente copiar las grandes marcas que a ti te gustan o incluso que intente copiar los diseños. Las leyes no limitan la protección de las marcas, ¿vale? Ni ningún derecho de propiedad industrial. Por lo tanto, y esto los jueces ya lo están diciendo, que utilices una marca en el metaverso está igual de protegido que cuando la utilizas en la página web de una empresa o cuando la utilizas en un evento. Simplemente que el entorno es digital, no es físico, ¿vale? Es como, por ejemplo, si nosotros en una videoconferencia en la cual os vendiéramos un producto, estuviéramos utilizando una marca concreta de otra marca sin pedirle el consentimiento, pues sí, estamos haciendo en un entorno digital, virtual, una videoconferencia, pero evidentemente se tienen que proteger los derechos. Por lo tanto, el registro será muy importante y aquí llegará el problema que os comento. Os he dejado la imagen de, bueno, yo en el canal de YouTube explico con claridad varios puntos y conceptos sobre qué son las marcas y evidentemente el registro, una marca para que esté protegida, a diferencia de los derechos de autor que nacen con la obra, para que los derechos de propiedad industrial nazcan, y ya aquí lo sabemos, estamos aquí en un foro especializado, se tienen que registrar. El registro confiere al titular un derecho exclusivo y un derecho excluyente, ¿vale? Y aquí en el excluyente es donde vienen los problemas jurídicos, ¿vale? Entonces, estamos llegando al punto en el que hay que diferenciar, hay que distinguir, hay que explicar a los usuarios y, por supuesto, a todos los operadores jurídicos cuando hay un uso no autorizado. Cuando en un mundo pixelado, cuando en el Minecraft, que se ve todo como si lleváramos, no sé, estuviéramos debajo del agua, cuando se ve pixelado, cuando está habiendo un uso del signo distintivo, ¿vale? Es complicado y yo lo que digo, por mucho que leemos, vemos despachos de abogados que quieren ser muy innovadores y te resumen la noticia, pero le cuesta a la gente mojarse. Y yo me gustaría ver a esos jueces cuando empiecen a mojarse y también ver qué empresa hace la inversión que tiene que hacer para intentar asentar jurisprudencia. Como os digo, los límites al derecho de prohibición. Sabemos que en las marcas renombradas, en las marcas notorias, tenemos el principio de especialidad, es decir, una marca, aunque no esté registrada en otra clase, solamente por su renombre, por su notoriedad, evidentemente se va a proteger su reputación. Entonces, este principio no lo tienen otros derechos de propiedad industrial, pero va a ser muy importante en el caso de las marcas. Como os digo, en los límites al derecho de prohibición estarán en el uso con finalidad de aplicación distinta a los productos y servicios, ¿vale? Que tengamos en la parte de NIZA. Y en este caso, lo más importante está siendo a nivel de jurisprudencia en cualquier país, el riesgo de confusión. Entonces, desde mi punto de vista, y ya os lo adelanto, habrá que hablar, habrá que diferenciar si el riesgo de confusión va a ser diferente al consumidor medio en el mundo físico, ¿vale? Porque en el mundo digital estamos hablando de tu perfil de consumidores, muchas veces muy jóvenes. Aquí os pongo y digo, mira, se habla mucho de marcas, pero fijaos en todas las marcas que aquí conocéis, clubes de fútbol, bebidas, de ropa, tal. Es todavía muy complejo cómo estas marcas van a aterrizar en el metaverso. Y para mí lo más importante está siendo en que se están preocupando en crear ellas el metaverso. Fíjate, la importancia no es cómo yo exploto mi marca, sino cómo domino el canal en el cual las otras marcas querrán invertir. Un ejemplo de esto, sin irme más, es Facebook. O sea, Facebook podría decir, oye, ¿cómo hago negocio yo con mi marca? Pues, ¿qué hizo? Crear una red social en la cual las otras marcas querían pagar por anunciarse y estar presentes. Entonces, eso es lo que está pasando con el metaverso. Eso es lo que está pasando con el mundo de realidad virtual. Entonces, dos casos que han sonado más y que no voy a extender mucho porque encontraréis a golpe de Google rápidamente la información. El caso Hermes, un artista le da por replicar los famosos bolsos, ¿vale? de Hermes International y, y los convierte en NFTs. Esta es una pregunta que si habéis tenido gente innovadora os llegará al despacho. Oye, ¿puedo tomar una foto de la Mona Lisa y crear un NFT?
No, no puedes. Me encanta La Casa de Papel. ¿Puedo hacer NFTs de los personajes de La Casa de Papel? No, no puedes. ¿Vale? Y si no, ¿qué sucede? Pues esto, que tenemos marcas registradas y aunque luego llegue otra persona y diga, no, yo es que me he inspirado, al final la diferencia, como veis, pues nos lleva a una infracción. El caso Nike y Stock, lo mismo, esta plataforma se dedica a vender productos deportivos y demás, entonces en este caso ya entender que estaba vendiendo unos productos directamente digitales con el consentimiento, con el apoyo, con el aval de Nike. Por lo tanto, en este caso, la infracción de marcas se dirigió a un aprovechamiento de la reputación, es decir, se estaba aprovechando del uso de la marca Nike. Entonces, son los usos más característicos. Fíjate, no estamos hablando del típico uso de, oye, he creado algo con la marca de otro. Estamos entrando en que se están utilizando marcas renombradas, por ahora son marcas renombradas porque evidentemente son las que tienen el patrimonio para invertir, para jugar, a sentar jurisprudencia y a tener pues esta visibilidad. Al final todo es publicidad, ¿vale? Entonces, que veáis que está todavía todo muy verde. Entonces, no puedo decir cómo se van a resolver las infracciones de marca en el mundo del entorno virtual, porque en España todavía no tenemos jurisprudencia. En Europa, la Oficina Europea de la Propiedad Intelectual no se está mojando como debiera, y lo tenemos así de claro, ahora lo comentaremos. Pero, ¿cómo debemos funcionar los abogados? Al final, el abogado tiene que ser, y a día de hoy el jurídico tiene que ser más preventivo que defensivo. Es decir, hay que prevenir. A vuestros clientes les tenéis que decir, oye, si tú vas a intentar vender productos digitales o servicios para productos digitales, empieza a protegerte ya. ¿Y qué hacemos? Pues oye, investigamos el mercado. ¿Yo a qué me dedico? O sea, yo no es que no soy más listo que ninguno de los que estamos aquí. Simplemente voy a las bases de datos y digo, ¿qué están haciendo los grandes? ¿Qué están haciendo esas corporaciones que tienen bufetes enteros trabajando para ellos? Pues nada, nos vamos a la industria de la moda, que es la más utilizada, la más explotada en los videojuegos, porque no olvidemos que el metaverso, por ahora, la finalidad, aunque nos vendan que es para hacer eventos, que es para hacer viajes virtuales, es para el ocio. Es para el ocio, sobre todo el entretenimiento de los más jóvenes y de los videojuegos, que es la industria que más está creciendo en los últimos años. Y que con la pandemia, con el confinamiento que hemos tenido, han crecido todavía más, ¿vale? Porque nos han demostrado que no necesitas estar en ningún sitio para vivir experiencias. Entonces, los gigantes de la industria que están haciendo, las clases de NIZA que más están registrando son la 9, obligatoria, aquí os la he marcado en el segundo punto, la más importante. ¿Por qué? Porque distingue los bienes virtuales descargables. Aquí, un comentario que hago yo. Yo creo que van a tener que revisar todas las clases de NIZAs y a todos los productos y servicios añadirle la parte digital, virtual, descargable. Porque vamos a llegar a un punto en el que todo es virtual, descargable y todo es en línea, online. Entonces, pero bueno, por ahora las marcas lo que están incluyendo pues son estos conceptos, ¿vale? Podríamos hablar de muchos, pero dependerá. Si hablamos de moda, el 9 segurísimo. Ahora, también estas marcas lo que están queriendo es dominar la venta de servicios. Vender luego servicios para promocionarte, vender luego servicios para que tú desarrolles tus propios productos. Entonces aquí nos tenemos que ir ya a la clase, bueno, la 41 ya no la tienen, y la clase 35, ¿vale? Que son los servicios de venta en espacios virtuales. Porque, ¿qué está haciendo todo el mundo? Querer montar su tienda de ropa en un videojuego. Quiero montar mi tienda directamente en el metaverso. Entonces, aquí yo os dejo estas clases. En propiedad industrial se suele decir que tampoco no tenemos que ir los abogados a recomendar al cliente que registre todas las clases posibles, porque al final no está hecho para eso y las oficinas lo van a limitar, incluso luego los jueces también lo van a limitar. Hay que registrar dónde va a haber un uso efectivo. Ya sabéis que si no se hace un uso efectivo a los 5 años, se pierde la protección. Entonces, recomendaciones. Para una marca de ropa, yo no me la jugaría. La clase número 9, 41 y 42. ¿Que nos vamos a ir a otro tipo de clases, otro tipo de servicios? Pues, oye, tened en cuenta la clase 35 y la clase 42. ¿Vale? No me alargo más. Diseños en el metaverso. Aquí, complicado. La verdad es que cuando te diga un cliente, oye, quiero que me asesores sobre diseño en el metaverso, tú dile, complicado, ¿vale? Vamos a partir de aquí. ¿Por qué? Porque no existe el principio de especialidad de las marcas. Es decir, por muy renombrado que sea tu diseño, va a haber que hacer la comparativa. Y en el mundo de los diseños, los abogados lo saben, hay que pelearse con mucho perito y hay que ir detalle por detalle. Por eso os he puesto que, pues, los iconos, por supuesto. Para mí, la bomba, ¿dónde va a estar? En el conflicto sobre lo que es el usuario informado, en un panorama digital. Es decir, ¿qué entendemos por un usuario informado? ¿Una persona que juega a 10 videojuegos o que está en 10 metaversos? ¿O una persona que solo está en un metaverso? ¿Una persona que se conecta al metaverso media horita al día?
o media hora al mes, ¿qué entendemos por usuario informado? ¿Me explico? O sea, porque sabemos que si hablamos de bebidas, pues será la persona que consume o que entiende o que compra en un supermercado, entonces puede reconocer la marca o el diseño. Pero fijaos que estamos hablando del usuario informado. Complejo, la jurisprudencia será quien lo aclare al final. Entonces, el enfoque principal en los conflictos sobre diseños. Por ahora, lo que yo he visto, y si alguien ha visto ya algo más avanzado, encantadísimo de que lo comparta con nosotros en redes sociales, los jueces lo están tirando, lo están viendo por el derecho a autor. Es decir, lo están tirando por el copyright. ¿Por qué? Porque normalmente la jurisprudencia está haciendo en Estados Unidos, en América, y ahí se habla más de propiedad intelectual que industrial. Entonces, los casos vistos, el juez, ¿a qué le está dando más importancia? Al riesgo de confusión. Al riesgo de confusión. Y en base a la escasa casuística, pues volvemos hasta lo mismo. ¿Qué es el usuario informado? ¿Dónde podemos valorar el riesgo de confusión o de asociación? ¿Vale? Por ahora, están siendo las marcas renombradas que están teniendo más protección. Yo, por ahora, si no me viniera un cliente con bastante notoriedad o renombre con un caso de estos, por el momento no me arriesgaría. Salvo que pudiéramos identificar que la demanda pues, se va a poner en el mismo país o al menos en el mismo continente, que vamos a poder identificar, porque ya se sabe que con los NFTs hay mucho anonimato. Eso es otro tema. Luego, ¿dónde pones la demanda? En tu país, en el otro. ¿A quién demandas? Reclamamos como cuando hay una infracción en YouTube que hasta hace muy poco. Ahora, por ejemplo, en Europa, con la nueva directiva, ya obligan a las plataformas, YouTube, Facebook, Amazon, a que ellos controlen que se está haciendo un uso correcto de la propiedad intelectual. Si no, serán también responsables y los podrás codemandar. Entonces, fijaos, estamos entrando en un entorno en el que al final el abogado va a decir, oye, ¿a quién demando? ¿Al infractor? ¿A la plataforma por no poner medios suficientes para que nos haga la infracción? ¿Vale? O tengo que demandar también a los que se llaman autores sin serlo. Entonces, aquí os dejo también un poco lo que sería la descripción de los diseños industriales. Fijaos, la apariencia y ornamentación de un producto. Un objeto tridimensional, cuando en el mundo virtual 3D la falta muchas veces de calidad, pues, ¿qué entendemos por esa apariencia? ¿Hasta qué puntos tenemos que valorarla? Os vuelvo a dejar diseños para que veáis, intentéis imaginar en los videojuegos que conocéis cómo podrían reproducirse estos diseños. Evidentemente no se pueden reproducir idénticamente al mundo físico. ¿Cuándo entenderemos que hay una infracción de un diseño? Cuando esté sugiriendo el diseño, cuando sea idéntico, ¿vale? Ahí os dejo la duda. Y luego otro punto que en el mundo de los NFTs, que en el mundo del metaverso, y está muy bien con la propiedad industrial, no se está teniendo en cuenta. Es decir, todo el mundo quiere que se desarrolle el metaverso, quiere que se desarrolle, pero el día de mañana, pensad, es tan fácil como que digamos, ahora mismo lo que estamos hablando, Zoom, si tuviera personas haciendo un control de calidad de las videoconferencias perfectamente en sus condiciones, ellos podrían estar escuchando esta conferencia. Imaginaos que estamos hablando de cosas serias, confidenciales, secretos como, por ejemplo, la fórmula de la Coca-Cola, y que esto se está hablando en una reunión en ese despacho virtual que Mark Zuckerberg le encanta enseñarnos en sus conferencias. Es decir, estaríamos hablando de que hacemos una conferencia, todo el mundo teletrabajando, pero con millones de ojos detrás. Entonces, para mí esta es la preocupación, que se habla mucho del teletrabajo, de la descentralización de incluso las empresas, de que vayamos a contratar mano de obra donde sea más barato, pero cuidado con la información confidencial de vuestros clientes, de las empresas, de los contratos, y todo esto se pone un poco en riesgo. Por eso os vuelvo a dejar empresas que veis que si son lo que son es debido a la confidencialidad que han llevado. ¿Qué pasará el día de mañana cuando estemos en un mundo virtual? Todo esto no está regulado. Por último, conclusiones. ¿Y dónde me mojo yo? Yo creo que la situación ahora, si resumiéramos en qué tres conclusiones, qué tres parcelas, Pablo, crees que son las conflictivas. La primera, las oficinas de propiedad intelectual tienen que aclarar la protección y cómo afecta jurídicamente al entorno. Es decir, está muy bien que los legisladores intenten mojarse y redactarnos esos textos que al final nos tenemos que encargar los jurídicos de interpretar. Pero las oficinas también tienen que decir, oye, protégete así porque la tendencia va a ser esta. ¿Vale? Y al final lo que está pasando es que son las empresas, los gigantes de los sectores quienes están marcando la tendencia. Y este es el principal problema. No podemos dejar que sean las multinacionales las que decidan cómo se van a aplicar las leyes. ¿Vale? Entonces,
Por último, estaremos siempre sometidos a las condiciones de uso de las plataformas. Si Facebook, que es la primera empresa, o Meta, para que nos entendamos, es la primera empresa que desarrolla el metaverso, estaremos basándonos en las condiciones de uso de su plataforma. Si subimos un vídeo a YouTube, estamos aceptando y pasando por el aro de las normas que YouTube nos pone a nosotros, que es Google. Entonces, ¿cómo se regulará todo esto? Porque la ley dirá una cosa, pero luego la empresa que te provee del servicio te dirá, no, en mi casa haces lo que digo. ¿Vale? Para que veáis un poco cuánta complejidad está habiendo y que lo entendamos. Entonces, a nivel procesal, a los abogados, ¿qué es lo que nos tiene que preocupar? Pues oye, la solicitud de medidas cautelares, el cese de una infracción. Se dice que un token es infungible. Vale, en mi canal de YouTube tengo un vídeo con el supuesto caso de los Bored Apes, en el cual el titular había dado en hipoteca, en prenda, el Bored Ape, y simplemente la persona que le había hecho el préstamo decidió ejecutarlo y decir, oye, me quedo con la propiedad. ¿Qué ha sucedido? Que una sola demanda en un país como es Singapur, o si me dices, oye, Estados Unidos, Londres, Singapur, ha supuesto que se bloquee, se congele las transacciones de ese NFT. Hablábamos de que el valor subirá automáticamente un juzgado. El juez de turno, que le has pillado con un mal día, le solicitas unas medidas cautelares y te dice, oye, pues sí, venga, voy a bloquear la venta de este NFT. ¿Sabéis eso? El riesgo que supone para el valor del NFT, para la seguridad del mercado, para la colección, que puede perder todo su valor. ¿Vale? Y luego, estas medidas cautelares, ¿cómo las podemos solicitar? ¿Qué tenemos que ir a otro país que hagan colaboraciones internacionales? Ya nos cuesta cuando hablamos, yo qué sé, de sustracciones de menores. Veis la colaboración internacional a nivel jurídico. O sea, estamos entrando en un mundo en el que es complejo, pero vamos, hasta para el que lo está desarrollando. Luego, la legitimación pasiva. ¿Cómo vamos a identificar muchas veces al responsable de las infracciones? Si el blockchain lo que persigue es el anonimato. ¿Vale? La territorialidad. El derecho de propiedad intelectual es territorial. Las infracciones se van a estar haciendo en un mundo virtual, que van a tocar varios países. ¿Qué le aplicaremos? ¿Cómo la tendremos en cuenta? Fijaos, a nivel procesal, esto es, vamos, es para disfrutar. Y bueno, luego los precedentes en jurisprudencia. Porque ahora hablamos de NFT, fijaos que en todas las conferencias empezamos a sacar sentencias de cada continente. O sea, ya no de países cercanos o hermanos, no, continentes. O sea, tú llegas a un juez en España, llegas a un juez en Argentina y le dices, mira, que es que en España se hace así. Es decir, me parece genial, o sea, súper curioso e interesante, pero ¿qué se está haciendo en Argentina? Entonces, la jurisprudencia también va a tener que dar un poco esa guía por donde hay que actuar. Y bueno, para quien esté más interesado en esto, pues la verdad es que en mi canal de YouTube hablo más de NFT. No quiero ser muy técnico, pero si queréis más de esto, pues aquí os he dejado una diapositiva, podéis ver más sobre los temas y espero que sigáis aprendiendo. ¿Que queréis emprender en el mundo de la abogacía y más en el mundo digital? Pues aquí abajo en la esquinita tenéis una conferencia que os puede ayudar un montón. Nada más, para mí un placer, espero haber sido entretenido. Somos 92 participantes, por lo tanto nadie se ha aburrido lo suficiente como para irse. Así que os doy muchísimas las gracias. Nos vemos en las redes sociales. Ese es el mundo de verdad ahora, porque el mundo físico ya es para la familia, para la intimidad. Y nada, que muchísimas gracias por invitarme, por compartir este momento conmigo y para mí ha sido un placer. Bueno, primeramente destacar que las exposiciones fueron excelentes, muy interesantes todos los temas tratados, muy entretenidas y didácticas. Las exposiciones, bueno, nos dieron bastante claridad con respecto primero a las cuestiones tecnológicas sobre en qué consisten las NFTs, bueno, que es un mundo para los abogados bastante, lo que es tecnológico, más complicado de entender. Bueno, con esto pudimos comprender cómo son estas tecnologías. Con respecto a las cuestiones de propiedad industrial, bueno, la exposición de Pablo nos permitió entender cuáles son las cuestiones que se plantean con respecto a esta temática y especialmente sobre en lo que concierne a las marcas y a los diseños. Y bueno, y con respecto a lo que expusieron, bueno, lo que podemos resaltar es, por un lado, las ventajas tecnológicas que otorgan las NFTs, que son principalmente la trazabilidad y la inmutabilidad, y lo que tiene que ver también con la importancia que tienen los contratos asociados a las NFTs o a los smart contracts, en los cuales, bueno, se tienen que establecer cuáles son los derechos de PI que incluyen a las NFTs, ya que al igual que en el mundo físico
el adquirir una NFT no otorga ningún derecho de por sí de propiedad industrial. Los casos que comentaron son interesantes porque nos permiten ver cuáles son los conflictos que se plantean en torno a esta temática tan novedosa. Y bueno, esto es una tecnología realmente revolucionaria que se ha estado hablando en los últimos tiempos y sobre todo desde el año pasado a esta parte ha sido un auge, donde todo el mundo está hablando de NFTs. Y esto, un poco como comentó Pablo, quizás las NFTs cambian un poco la visión del concepto de propiedad y también, con respecto a lo que es las legislaciones de propiedad industrial, esta tecnología nos permite plantearnos o cuestionarnos si nuestras legislaciones realmente pueden dar soluciones a los conflictos que puedan darse con respecto a estos temas. Y esto hace que los abogados que nos tengamos que mantener actualizados con estas temáticas tan novedosas. Con respecto a las marcas, sí, lo que es un tema y que genera muchas inquietudes es lo referente a la clasificación en el nomenclador internacional. Pablo nos ha brindado algunas pautas y recomendaciones al respecto, pero va a ser también interesante ver o ir viendo cómo las distintas oficinas de marcas, cuáles son los lineamientos que van dando con respecto a la clasificación. Y en cuanto al enforcement, también esto genera muchos interrogantes y también habrá que ir viendo cómo se va resolviendo casos en distintos países y en algún momento quizás tengamos algún caso también en Argentina. Dicho esto, y habiendo ya escuchado las exposiciones, vamos a pasar a la etapa de preguntas. Queda abierto el chat para que todos los participantes que quieran formular preguntas las puedan realizar, y seguramente van a ser muy enriquecedoras. Así que, los leemos en el chat. Mientras tanto, para romper el hielo, si les parece al panel, tendríamos algunas preguntitas. Una de ellas es, ¿cuál es la durabilidad del NFT? Y si pueden contarnos qué medidas están tomando las empresas en cuanto al anti-counterfeiting respecto a un bien físico, utilizar los NFT. Creo que podemos contestar los tres, pero yo te contesto parcialmente, me parece la durabilidad te la puede hablar bien justamente José, que los hace. Pero, a ver, la última milla no está resuelta. Lógicamente, podemos decir que sí, pero no. O sea, entonces, no está resuelta. Va a depender de programación de oráculos. Oráculos son informaciones del mundo off-chain para enriquecer el on-chain. O sea, si estamos hablando de bienes puramente digitales, es más sencillo la codificación. Cuando vos querés codificar, por ejemplo, un título de propiedad para venderlo porque te pasa un NFT, y la última milla, la verdad que no está resuelta todavía. Pues el derecho de propiedad, dominio, condominio, transferencia, etcétera, son derechos que los abogados manejamos hace miles de años y que con todo honestidad los informáticos tienen algunas décadas. No es tan sencillo resolverlo desde el punto de vista informático, no está tan resuelto. Hay algunas empresas que están haciendo eso, pruebas piloto más que nada, y tienen algunas dudas. No hablando de real estate, ¿no? Por ejemplo, pero de cualquier otra cosa, que vos quieras tokenizar el mundo real, y algunas otras dudas que son muy difíciles de resolver del mundo jurídico, inclusive desde un punto de vista de la codificación. Yo aquí me mojo. La durabilidad de un NFT y cualquier activo digital será lo que dure el activo físico al que está vinculado. Si tú me tokenizas a mí, pues oye, yo no creo que viva más de 100 años. Por lo tanto, ese token, a partir de 100 años, como ha perdido el valor, fijaos, tú tokenizas una escultura, pues va a durar máximo el tiempo que tarden en destruirla, en cambiarla de sitio, porque imagínate, una obra de arte vale lo que vale. Pero si tú me la cambias de posición en el mismo museo y me la pones en el almacén, esa obra ya no vale nada. Entonces, la tecnología al final en NFT, como bien decía Alejandro, durará lo que se pueda leer el código. O sea, al final la usabilidad que le demos. Y sobre todo lo que las plataformas quieren aceptar. ¿Cuánto duraba un DVD o un CD-ROM? Pues lo que han tardado los sistemas en evolucionar la tecnología en dejar de utilizarlo.
Y sobre todo, si lo vinculamos a algo físico o a algo que tenga un uso, un NFT que sirve para entrar en un videojuego durará lo que el videojuego siga teniendo la funcionalidad. Es un poco como me mojaría yo. Simplemente para agregar, nosotros en la empresa justamente nos dedicamos, esa aplicación que les mostré es una aplicación muy específica, pero el foco de nuestro negocio es justamente vincular activos de la vida real, activos físicos, con la blockchain y con los metaversos y con creando criptoactivos derivados de los activos físicos. Y uno de los principales valores que buscamos y una de las principales bondades tecnológicas que logramos conseguir es la prueba de autenticidad de los mismos. Lo hacemos combinando NFTs con Internet de las Cosas a través del uso de chips. Entonces nosotros, por ejemplo, trabajamos con artículos de lujo o con artículos de moda, pero también obras de arte y sobre todo artículos costosos, ¿cierto? Y con simplemente apoyar el celular se genera una prueba de autenticidad a través de la combinación del NFT con otras tecnologías que es bastante precisa. Para decir, nunca podemos asegurar 100%, pero yo diría que en un 99% estamos todavía en etapa de prueba, ¿cierto? Pero estamos llegando muy cercano a poder verificar la autenticidad de activos físicos, vinculándolos con chips y con tecnología NFT. Yo aquí añadiría, teniendo en cuenta lo que ha dicho ahora José, que por ejemplo en el caso de la propiedad intelectual de las obras, al final la durabilidad nos va a interesar que dure el tiempo que duran los derechos del autor. Y si es toda la vida del autor, más 70, 75 años o 50 como mínimo, como dice el convenio de Berna, pues ahí es donde podemos ver el final del interés que hay en que dure el NFT. Muchas gracias. Acá tenemos una pregunta de Luciano Buffarini que pregunta si en Argentina sería registrable como obra de derechos de autor el NFT. Bueno, él pregunta de Argentina, pero quizás vos puedas responder cómo es en España. Acá le dirijo iría dirigida la pregunta. ¿A quién va dirigida, Alejandro? No, pero Si me dirigen a mí, fueron, porque yo no soy propiedad. La podemos dirigir a Pablo si, bueno, si en realidad un NFT se puede registrar como obra de derechos de autor, es lo que pregunta. Ahora mismo dependerá de NFT la obra que tenga incluida. Si tienen, por ejemplo, un inmueble, pues entonces no hay obra de derecho de autor. Tendrá que cumplir los requisitos de una obra con derechos para ser protegida. Por ejemplo, que tenga creatividad, que haya sido resultado de un proceso intelectual y creativo. Entonces, que ya lo es de por sí el crear un NFT, porque no cualquiera puede crearlo. Pero cuando un NFT se esté creando con un sistema, lo que pueda registrarlo, por ejemplo, si estamos un Bored Ape, que es el diseño, tú el diseño perfectamente lo puedes registrar como una obra. Es una obra artística. Simplemente que luego el soporte por el cual lo transmites, o el soporte, la copia, pues la obra artística la puedes hacer en un lienzo, en un papel, en una piedra o en un NFT, que es digital. No sé si te he respondido. Y bueno, sí, puedes ir a la oficina y registrarlo y hacer el depósito. Excelente. Gracias. Acá tenemos otra pregunta de Lilia Rosales. Y pregunta, si desaparece la obra física, ¿va a desaparecer el NFT? Dice. Ahí no. respondo las dos preguntas. Primero, creo que es importante acá dejar en claro que el NFT no es la obra. Son dos cosas distintas. La obra está relacionada con justamente lo que decíamos de la metadata que se carga en el NFT. Y por eso destacábamos que es peligroso en algunos casos si esa data es mutable, el NFT, a pesar de ser inmutable, puede perder su fuerza y sus características puntuales porque la metadata está variando. Pero aquí tenemos que, yo tampoco soy experto en la materia, pero simplemente decir que si estamos frente a una obra que tiene capacidad para ser registrada y que tiene toda la fuerza de las obras para correr igual que la ley de demanda para cualquier obra, más allá de si tenga vinculado un NFT, se va a poder registrar. Si no estamos frente a esos casos, al igual que con la legislación específica en la materia, haya o no un NFT, no se va a poder registrar. Y en eso, el NFT
continúa a perpetuidad en la blockchain. Por eso decimos la característica de la inmutabilidad. Salvo que la blockchain desaparezca, que para que ocurra eso debieran desaparecer todos los nodos de la misma y no quedar ninguna constancia de todos los datos que han habido en la misma, el NFT va a permanecer a perpetuidad. Lo que sí puede ocurrir es que el activo físico que está relacionado con ese NFT o el activo digital que está relacionado con ese NFT no exista más. Y en ese caso se habrá vaciado el contenido de ese NFT. Creo que esa es la forma de encararlo. No sé si quieren agregar algo, Alejandro. Mira, No, está perfecto. yo creo que, a ver, al final es que es difícil de entender. Al final son preguntas que hasta ahora están respondiendo gente que sabe técnicamente como José y Alejandro cómo se desarrolla, pero es el ejemplo de la moneda de un país. El país tiene la moneda, el papel, en circulación equivalente al oro que tiene de reserva. Entonces, ¿qué es más importante? ¿El oro que hay de reserva o la moneda que hay en la calle? Pues el NFT al final es, ¿qué es más importante? ¿La propiedad con la que se identifica el NFT o el NFT en sí? El NFT es el smart contract, es el código. Me explico, es más rápido que yo te pase la propiedad de una obra de arte si te doy el NFT de esa obra y incluyo las condiciones que no que tengas que te tenga que enviar la obra. Y muchas veces yo puedo protegerla. Entonces, es complejo, es el soporte. El NFT es el soporte, como dice la ley de propiedad intelectual, una obra de arte, una obra con propiedad intelectual puede estar en un soporte tangible o intangible, conocido, que se conozca en el presente o en el futuro. Sí, Bueno. coincido igual, José. Yo quería agregar que hay unos NFT más famosos, en su momento fue en el 2017, los CryptoKitties, que esos sí se guardaban en la blockchain. Lo que pasa es que no es que es imposible guardar en la red los datos, pero como la blockchain usa un sistema de bloques que es de transacciones, digamos, cerradas, es muy difícil guardar cosas que tienen, que ocupan muchos megas. Es decir, es limitada la capacidad. O sea, no es imposible, pero es como difícil, ¿no, José? Creo que sería así, digamos. Por eso guardamos fuera. Sí, los famosos NFTs fully on-chain son posibles, pero están muy limitados en cuanto a la capacidad de almacenamiento, porque las blockchains más que nada se enfocan en que la data tiene que estar disponible y no tanto en ser en sí mismas un storage, un almacenamiento en sí mismo de datos, sino en demostrar que cierta data está disponible. Justamente es lo que yo mostré. Yo tenía un archivo que dejaba una prueba del mismo en la blockchain, pero el archivo en sí mismo no estaba almacenado en la blockchain. Eso es importante y yo creo que en el caso de las obras, más allá de si es o no la obra digital o intangible o tangible, el NFT, yo al menos en mi conceptualización, lo asemejo más a un certificado de autenticidad o de unicidad de esa obra, pero no lo relaciono directamente con la obra en sí. Mirad, yo os pondré un ejemplo para que sea más visual. O sea, cuando de verdad os va a importar el funcionamiento de NFT, va a ser cuando te puedas comprar unas zapatillas Nike y tú te pases tanto tiempo en la realidad virtual que digas, quiero vestir las mismas zapatillas, el mismo número de pie, idéntica, la misma referencia, tanto en la vida real como en la vida virtual. Entonces, tú tendrás tu avatar, que hoy en día ya tenemos que en Instagram cada uno se puede hacer su avatar. Ahí te interesará el que esté tokenizado el producto, porque el producto tendrá su equivalente digital. Y luego, el futuro, lo que sucederá, llegará un momento que se tendrán que poner de acuerdo todas las plataformas para que yo con mi avatar, para no tener que crearme un avatar en cada plataforma, en la de Facebook, en la de Decentraland, en la del otro, pueda ir moviendo, pueda utilizar mi avatar en todos los sitios. Como hoy en día utilizamos nuestro certificado digital en varias administraciones. Os estoy poniendo ejemplos para que más o menos nos vayamos ubicando. Entonces, ahí, cuando eso suceda, yo con un mismo avatar pueda moverme, ¿vale? Por todos lados, como por ejemplo Ready Player One, que es una película que lo ejemplifica muchísimo. Al final, tú comprarás cosas comprarás una tarjeta, como cuando cargas un móvil, y automáticamente meterás el código y ese será el NFT que recibirás. Ahí es cuando de verdad los NFT van a explotar y pasará a ser más importante el uso de la propiedad industrial que la propiedad intelectual. Ese concepto es fabuloso y es una de las principales bondades de los NFTs, que es justamente la portabilidad de los datos. Yo paso a ser dueño de este certificado de autenticidad porque tengo la billetera y la llave privada
permite mover ese activo digital, que básicamente eso es lo que hace el NFT, y puedo transportarlo por distintas aplicaciones, por distintos blockchains, por distintos metaversos, y yo soy el verdadero dueño de mis datos. Algo que no ocurre actualmente. Yo, por ejemplo, el contenido o alguien que realmente genera contenido como Pablo, que tiene Pablo en YouTube, es difícil que él pueda transportar su audiencia, su contenido, porque justamente carece de esta portabilidad de los datos. El NFT me hace dueño de los archivos y de los datos relacionados con él mismo, y yo podría, como bien dice Pablo, transportarlos en distintas aplicaciones. Bueno, pasamos otra preguntita más. Ivana Lauritzen, ¿qué poder ejecutorio tiene una sentencia? Es decir, una vez que logro que la medida cautelar me sea favorable, ¿cómo notifico la orden de cese de uso a la plataforma? ¿Conviene accionar en el domicilio de la plataforma o en el domicilio del infractor? Pues aquí nos encontramos con unos principales problemas a nivel de territorialidad. ¿Qué hacemos? ¿Tenemos que codemandar o solamente solicitar medidas cautelares? Ya la otra plataforma tiene que acceder. En este caso, en el caso que ha sucedido en Singapur, se solicitó la medida cautelar. Entonces, la plataforma debe. Ahora, las empresas, todos sabemos, alguno ha intentado alguna vez un derecho al olvido contra Google o ha intentado reclamar que yo tengo clientes que les cierra YouTube el canal sin tener razón YouTube. Entonces, tú demandas y los gigantes te hacen caso cuando les apetece. Entonces, ese es el problema, la inseguridad. Que los juzgados, pues, ¿qué podrán decir? Pues multamos a la empresa que no cumple con la medida cautelar. El problema es que o se crean sistemas jurídicos a nivel digital o el mundo físico. Llega un punto que si tú te relacionas en el mundo digital, te da igual lo que sucede en el físico. Entonces ahí es complicado, complicado. En cuanto sepa, yo tenga clara información, prometo crear contenido y explicarlo. A mí me encantó la pregunta de Ivana, porque justamente recientemente hubo caso de notificación. Estamos hablando de derecho como lo, no estamos hablando de nuestro derecho continental, ¿no? Pero de notificaciones por NFT a plataformas cripto. Es decir, lo que se hacía en AirDrop es, por ejemplo, yo anoche, yo estoy en una tarjeta de Lemon, tarjeta digital que me permite pagar con cripto cualquier negocio en el mundo. Es una Visa, una tarjeta recargable Visa prepaga que me permite pagar con cripto en cualquier lugar del mundo. Me lo convierte a la moneda y puedo pagar. ¿Y qué pasa? Ayer recibí un NFT que sería mi avatar dentro de Lemon, dentro del mundo Lemon, ¿no? Sería eso. Y eso me hace un airdrop, que es eso, me lo manda alguien y recibo en mi billetera. Bueno, ¿qué hizo la Corte de Estados, una Corte de Nueva York y otra de Londres? Mandaron un NFT a una billetera en particular en la cual se hacía la trazabilidad de que habían hurtado mediante algún procedimiento criptomonedas de otra persona que hizo la denuncia. Entonces, para ellos, por ahí nosotros en Argentina no es tan importante, pero para ellos eso significará la orden judicial hecho un NFT diciendo que no operen más con eso y que lo entreguen, digamos. Es algo interesante porque se utilizó el NFT para hacer una orden judicial única, mandada a la billetera y tenerla por notificada de esa manera. Yo no sé cuánta aplicación o no puede haber en nuestro país de eso, pero creo que me interesó que los jueces le buscaron alguna vuelta interesante y tecnológica al asunto. Sí, no sé cómo hacerlo ahora para compartir, tenía que poner a buscar, pero si el colegio me autoriza y alguien les manda un mail, yo les mando los casos concretos, o sea, inclusive, cómo fueron las órdenes, en realidad, judiciales. Está muteado, Federico. Perdón. Sí, no me di cuenta que estaba muteado. Bueno, pasamos a la siguiente pregunta, que es de Eugenia Tulli, que nos pregunta, que les pregunta al panel si sería útil registrar el smart contract del NFT por derecho de autor, el código del smart contract. Yo no lo registraría, es un contrato. Los contratos, los abogados, los textos no tienen, un contrato en sí no tiene derecho a autor. Que además, ¿dónde lo registras? Porque lo depositas en un país, en el país en el que vayas a funcionar, como en las marcas. Al final las proteges en el país donde vas a hacer exposición de la marca. Entonces, yo el contrato en sí no lo registraría. Lo puedes registrar en la obra que proteges o proteger el bien que se vincula al NFT.
Pero bueno, igual esta respuesta cambia en medio año, un año, cuando se desarrolle otra tecnología. Aquí José, a ver qué opina. Sí, José, que querías agregar algo. No te escuchamos, estás muteado. No, que en algunos casos se puede darle al software como si fuera obra literaria y se podría, en el caso de un smart contract, registrarlo. La cuestión es que aquí en el mundo de las blockchain o de las Web3, de la Web3 como se llama, estamos frente a código abierto. Entonces, la capacidad de innovación que se tiene y uno puede utilizar un smart contract hecho por otra persona, lo puede utilizar libremente a nivel técnico. Entonces, yo el desarrollo que alguien haga con un contrato inteligente, si eso está en la blockchain de Ethereum, por ejemplo, yo puedo agarrar ese código y construir sobre el mismo de una manera libre. Eso se llama componibilidad. Es un atributo muy importante de las blockchain que permite una innovación constante y es muy útil porque se le llama como Legos, porque uno puede ir construyendo arriba de un smart contract, pero yo creo que técnicamente no soy experto en esto, pero sí podría registrarse el código como obra literaria. Aquí estaríamos hablando de obra derivada, entonces habría que definir hasta qué parte el código era abierto, qué es lo que has añadido tú y analizar si en la parte de código que has añadido tú hay suficiente altura creativa, si hay a nivel objetivo y subjetivo, si es una obra de arte, si cumple los requisitos. Yo ya te digo, yo los esfuerzos de la empresa los dedicaría en otra cosa, que no en proteger eso, porque el contrato en sí va a ser difícil. El margen de innovación dentro del smart contract del mundo de los NFTs por ahora no lo veo suficiente como para que sea una obra de arte. Y que luego encima lo explotes como obra de arte, porque lo que explotarás es el objeto que está en el contrato, el smart contract en sí. No explotarás el código, porque no puedes replicar el mismo NFT. Entonces no tiene mucho sentido. Salvo que le quieras dar postureo, como hacen muchos artistas que te dicen, mira, te doy el NFT, te mando una carta, te mando un beso también, y al final le sumas cosas que dices, oye, esto suma valor. Pero no le veo un uso práctico. Bueno, puedo hacer la última preguntita. ¿Qué medidas están implementando las distintas plataformas para saber si un NFT es publicado por su autor, su propietario, y no un tercero? Yo no sé qué dirán los compañeros, yo me mojo y os diría que para ello nos vamos, por ejemplo, a YouTube, a Twitch, a Amazon, que por ejemplo, sobre todo YouTube es pionero, que tiene la herramienta de Content ID, en la cual el titular primero sube la obra y automáticamente dice cómo quiere que se actúe. Cuando, por ejemplo, haya una réplica de esa obra, quiere que se bloquee el vídeo, se elimine, que la publicidad, los ingresos que genere vayan directamente para el titular, que sean compartidos, que se mute, que se quite el sonido. Entonces, ahora mismo las plataformas, las empresas, es difícil porque los NFT cada vez constantemente varían el código, pero no el propio NFT, sino el desarrollo, cada colección, pues es un smart contract distinto. Es muy difícil a nivel que un algoritmo pueda controlar esto. Un humano ya ni hablemos. Entonces, para mí, lo que se está desarrollando es que con los NFTs, las propias plataformas te dan la oportunidad de tú publicar, subir, dar una copia de las obras y decirle que a los algoritmos que cuando la reconozcan, automáticamente apliquen las reglas que tú hayas preestablecido, como he dicho. No sé si a nivel técnico, Alejandro y José ven otra cosa. Sí, se está desarrollando un concepto que está alfa, pre-alfa, Soulbound, que también José nos tiene medio a los que estamos seguros años mirando esto, que puede ser una especie de NFT que en realidad, por más que no lo quiera proteger o nadie lo quiera proteger, en realidad lo tengo yo solo y solo te lo puedo mostrar y nadie lo puede usar, digamos. Vendría a ser algo así tecnológicamente. Pero lo que es la plataforma yo creo que viene por el lado de OpenSea o de Rarible o de Treasureland, que control hacen cuando hay un NFT, y la verdad, yo hasta hace poco, bastante poco. O sea, la realidad es que bastante poco, yo podía subir cualquier cosa si quería. Ahora creo que han modificado porque han tenido algunas demandas, principalmente en Singapur, en Asia han tenido varias demandas, con lo cual empiezan a hacer una especie, vamos a decirlo así, para trasladar un concepto financiero, cierto KYC sobre cada cosa que está subiendo. Pero sí, ahora, totalmente. Yo hace poco
Dale, José, dale. Tuve el KYC más riguroso por el que pasé fue justamente por algo relacionado con NFTs e incluso mucho más riguroso que para operar con criptomonedas. Pero creo que también en lo que sería estrictamente cómo saber si un smart contract es el auténtico de la colección, por lo general cuando se arman comunidades, que son básicamente aquí el valor de la comunidad es muy importante, comunidad de compradores, comunidad de desarrolladores, que son básicamente la gente que adquiere y que está involucrada con un proyecto de NFT, y ahí se hace lo que se llama el minteo, que básicamente significa acuñar el NFT, comprarlo, o en algunos casos es gratuito, pero hacerse del NFT, por lo general en las mismas comunidades se pone a disposición el smart contract, el link en realidad al smart contract o a la plataforma para hacer el minteo auténtico. Pero sí es algo que está interesante la pregunta, porque muchas veces ha pasado que hay scams y estafas, porque alguien puede pasar un link falso y que alguien haga un minteo de algo que en realidad no quería mintear. Eso creo que es interesante y que ha pasado. Pero es cierto, Alejandro, que están tomando medidas de KYC muy rigurosas por parte de las plataformas que permiten hacer minteos y que permiten comprar y vender NFTs, al igual que con las criptomonedas, ¿cierto? Yo aquí añadiría que las plataformas en sí, como son empresas, al final nadie desvela su información comercial, cómo funciona el algoritmo. Y el ejemplo es el caso de Elon Musk con Twitter. Es decir, no ha conseguido que le digan cómo detectan si hay bots o perfiles humanos. Entonces, es muy difícil porque el NFT queremos que se reconozca por igual en todas las plataformas. Pero no lo hemos conseguido ni con los derechos de autor, con el copyright, que YouTube tiene su propio sistema de detección de infracciones y sobre todo su herramienta para eliminarlas. Luego Amazon tiene su propio sistema, Facebook también. O sea, nos ha costado y todavía no hemos llegado a ese punto. A mí al menos me explota la cabeza si quiero pensar cómo se van a poner de acuerdo para detectar que un NFT ya está en otra plataforma. Y más sabiendo que un NFT puede desaparecer y está en una wallet fría. O sea, vamos, si hablamos de anonimato y de ocultación de datos, es muy difícil que creemos herramientas o algoritmos con la tecnología que hay ahora que puedo encima reconocerlos en otra plataforma y te diga, oye, cuidado, que tú no puedes subir esto a YouTube, que está en Facebook, está en esta cuenta de Instagram. Vamos, entre ellos no se comparte la información, lo veo prácticamente ahora mismo una utopía. Muchas gracias. Bueno, el tema, por supuesto, da para mucho más, para seguir debatiendo, pero por una cuestión de tiempo tenemos que ir cerrando este panel. Agradecemos desde ya a los expositores por haber participado y por sus excelentes exposiciones y las respuestas que han brindado. Agradecemos también a todos los asistentes y a quienes han formulado preguntas. Y bueno, decir que los colegas matriculados que estén interesados en sumarse como miembros al Instituto de Derecho de la Propiedad Industrial del colegio, pueden hacerlo contactándose con el área de coordinación de institutos y comisiones, donde ahí les van a informar sobre cuál es el proceso de admisión que tienen que seguir para poder ser aceptados como miembros. Ahora en el chat dejamos el mail a donde tendrían que dirigirse para consultar sobre el procedimiento para inscribirse como miembros. Así que bueno, muchas gracias nuevamente a todos y bueno, que tengan muy buenas tardes. Espero que el panel, y desde ya que fue y que haya sido de su interés y que desde ya fue sumamente enriquecedor. Así que bueno, muy buenas tardes. Muchas gracias a todos. Gracias. Gracias. Saludos. Gracias. Suerte, mucho éxito.